Hermanos, ¿y por qué no abren su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 18? Capítulo 18 de Éxodo. Hoy vamos a observar un capítulo que consta de 27 versículos y vamos a ver acerca de los consejos. ¿A cuántos de nosotros nos gusta dar consejos? A todos, ¿verdad? ¿A cuántos de nosotros nos gusta ser aconsejados o recibir un consejo? Quizás no a todos. ¿A cuántos de nosotros o cuántos de nosotros obedecemos a un consejo? Ahí está a veces lo difícil, ¿no? Si nos damos cuenta, para nosotros es hermoso dar un consejo. Y podría decir, bueno, es lo mejor. Pero recibir un consejo, entonces como que ya está bajando un poquito más. Obedecer un consejo, entonces ya cuesta un poco, ¿no? Y creo que vamos a observar acerca de un consejo, y más quizás de la persona que menos lo esperamos o que realmente no podemos recibir por alguna circunstancia o razón. Esta tarde, hoy, vamos a observar un consejo interesante. En el capítulo 18 de Éxodo vamos a observar y vamos a ver el consejo de Jetro para Moisés. Aquí vamos a observar un personaje que ya hemos visto antes acerca de Jetro. ¿Quién es Jetro? Lo vamos a ver ahorita. Y este consejo va a ser de Jetro para Moisés. Moisés como líder del pueblo de Israel. Ahora vamos a partir este capítulo. La primera parte va a ser del versículo 1 al 6. Y esto es Moisés reuniéndose con Jetro. Y vamos a observarlo del versículo 1 al 6. Moisés y Jetro se reúnen. Y vamos a comenzar con estos 6 versículos. Su encuentro en el desierto de Madián. Y vamos a leer. ¿Estamos listos? Capítulo 18 de Éxodo. Vamos a leer los primeros 6 versículos. Y dice así de la Reina Valera. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro su suegro de Moisés a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus 2 hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampando junto al monte de Dios. Y versículo 6 dice, y dijo Moisés, yo tu suegro Jetro vengo a ti, con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Aquí estamos observando a este personaje llamado Jetro. Ahora, como dice aquí en el versículo 1, Jetro era ¿qué? Sacerdote de Madián. O sea que tenía una posición sacerdotal. No era un Jetro como, si pudiéramos decirlo, dentro de la congregación o dentro del pueblo, sino él tenía un liderazgo y era un sacerdote. Probablemente se dice que Jetro fue un descendiente de uno de los otros hijos de Abraham, a través de esta personaje llamado Setura, llamado Madián,
Eso lo observamos en Génesis 25, 1 y 2. Ahí vas a ver acerca de Cetura, llamado Madián. Por eso dice que era sacerdote de Madián. Ahora, debido a esta conexión con Abraham, tenemos una buena razón para creer que él era un verdadero sacerdote, el cual adoraba al Dios verdadero. O sea que realmente estaba en buena dirección. Y aquí vemos a Jetro entonces como sacerdote de Madián. Ahora en el versículo 2 dice que y tomó Jetro, no solamente era suegro, no solamente era sacerdote, pero también que era suegro. El suegro de Moisés. ¿Se acuerdan aquellos entonces? Cuando Moisés cuidaba su rebaño, el rebaño de su suegro Jetro. Y dice aquí que tomó Jetro, suegro de Moisés, ¿a quién? ¿Cómo se llamaba la esposa de Moisés? Séfora, ¿verdad? Y cuando dice aquí después que él la envió y a sus 2 hijos. Ahora aquí observamos que fue reunido Moisés no solamente con su suegro, pero también con su esposa Séfora y con sus 2 hijos. ¿Cómo se llamaba el primero? Gersón, que significaba, y aquí nos da el significado, forastero, he sido en tierra ajena. Ese es el primer hijo. Y el segundo era que Eliezer, que significaba el Dios de mi padre me ayudó y me libró de espada de Faraón. 2 buenos nombres, ¿no? Para poner a nuestros hijos, Gersón y Eliezer. Pero aquí vemos a estos 2, esta familia reunida una vez más. Ahora, aquí, si tú observas en el versículo 2, cuando dice, después que él, en este caso Moisés, la envió, y está hablando de su esposa Séfora y a sus 2 hijos. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Vamos a entender lo que pasa. Si se dan cuenta, Moisés estaba solo cuando él estaba con el pueblo de Israel tratándolo de sacar de Egipto, ¿se acuerdan? Bueno, se dice que quizás Moisés había enviado a su familia de regreso a Madián en algún momento. Quizás se dice que fue durante las plagas de Egipto. Quizás a lo mejor dentro de las plagas, quizás Moisés dijo a Séfora, ¿sabes qué? Séfora, vete con el suegro y llévate a los 2 hijos. Es por eso que dice aquí en este pasaje, después que él la envió y a sus 2 hijos. ¿Se dan cuenta? Y es importante poder observar eso. Ahora en el versículo 6, fíjate lo que dice, yo tu suegro Jetro, vengo a ti. Aquí observamos que Moisés tenía una relación especial con Jetro. Aun cuando él fue instruido en la sabiduría y ciencia de Egipto. Estamos hablando de que Moisés, ¿se acuerda de Moisés? Que él creció en Egipto. Y se dice que fue instruido en una de las mejores, en las mejores escuelas que una pueda recibir, ¿no? Si pudiéramos ponerlas hoy en día en las universidades, quizás es Harvard University, quizás, o no sé. Tú puedes pensar la mejor universidad. Pero vemos aquí que Moisés tenía una relación especial con Jetro. Ahora dense cuenta que Jetro era ¿qué? Un sacerdote. Entonces, como tal, yo sé que en unos tiempos Jetro pudo haber enseñado a Moisés. ¿No lo creen? Eso es lo que pasa siempre. Cuando eres ministro, siempre tiendes a discipular a la gente, a guiarla, a enseñarla. Ahora aquí Moisés, si te das cuenta, quizás aprendió más acerca de un verdadero liderazgo de parte de Jetro, sacerdote y pastor, ¿verdad? Ahí quizás tomó su escuela de ministerio, ¿ah? Se graduó por 40 años. Pero fue buena escuela, ¿no? Apenas nosotros 2 años ya estamos sacando la lengua, ¿verdad? Pero bueno,
Moisés tuvo una buena escuela. Y aquí observamos, y del cual también vemos que atendió Moisés su ganado de Jetro, hasta su llamamiento en el Sinaí, ¿verdad? Cuando se acuerdan cuando Dios le habló a través de una zarza ardiendo. No fue de una salsa, no es de que estaban los puestos de tacos ahí comiendo, ¿no? En la salsa se le reveló, no. Una zarza, un arbusto, ¿verdad? Que estaba ardiendo, ¿verdad? No voy a decirte a los tacos, a ver si la salsa ardiente se me revela a Dios. No. Pero así fue ese encuentro. Pero vemos ahí a Moisés recibiendo a su suegro Jetro. Ahora, del versículo 7 al 12, vamos a ver a Moisés dando testimonio. Y no solamente, pero vamos a ver la acción que hace Jetro. Él glorifica a Dios. Moisés da testimonio y Jetro glorifica a Dios. Y vamos a leer del 7 al 9, y dice así, al 12. Y Moisés, versículo 7, salió a recibir a su suegro, y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro, ¿cómo estaban? Y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Jetro dijo, bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron y prevaleció contra ellos. Versículo 12 dice, y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Y hubo pachanga ahí, ¿no? Ahora, en el versículo 7, estamos observando que dice que Moisés salió a recibir ¿a quién? A su suegro. Y se inclinó y lo besó. ¿Cuántos de nosotros lo hacemos hoy en día, verdad? Ahora, en aquellos entonces, era un gesto, o era una cortesía en aquellos entonces, oriental. Si te das cuenta, allá en el Medio Oriente los hombres se besan, ¿verdad? En los dos cachetes, ¿verdad? Eso era una cortesía. Ahora aquí estamos viendo que Moisés salió a recibir a su suegro. Es una cortesía. A pesar de que Moisés era líder de una nación. O sea que realmente no se le había subido el orgullo a quien a Moisés. Pónganse a pensar el lugar que ellos tienen. Estamos viendo que Jetro es un sacerdote. Y ahora Moisés es el líder de la nación de Israel. Y si yo te preguntara, bueno, ¿quién es el más alto ahorita? En este tiempo. Bueno, pienso que Moisés, ¿no? Porque estamos hablando que Moisés está dirigiendo casi alrededor de que quizás unas 2 millones de personas, ¿verdad? Pero vemos aquí que Moisés todavía mantiene esa humildad como líder. Y creo que es importante que nosotros, como líderes, podamos también observar este gesto, esta cortesía. Y pienso que no solamente en cuanto a la cortesía, pero yo pienso más que esto proviene también de Dios. Que Él respeta a Jetro como sacerdote. Y aquí dice que Él se inclinó y lo besó. Aquí vemos a Moisés honrando a Jetro, siendo este su suegro y un sacerdote legítimo de Dios.
Y vemos aquí que su posición de liderazgo no enorgulleció a Moisés. Lamentablemente, ¿sabes lo que pasa a veces? Que cuando nosotros comenzamos en el Espíritu y vemos que vamos creciendo y vemos cómo Dios comienza a bendecir el ministerio. Pero ya cuando vamos viendo cómo el ministerio crece, entonces nosotros cambiamos. Y ahora actuamos en la carne. ¿Por qué? Porque ahora ya nos sentimos importantes, ¿verdad? Ahora ya tenemos hasta guardaespaldas, ¿verdad? Y que realmente nadie se nos acerque. ¿Por qué? Porque realmente ya nos hemos salido de lo que es el Espíritu y ahora actuamos en la carne. Y lamentablemente, cuando nosotros vemos que el ministerio florece y Dios bendice, lamentablemente nosotros como ministros perdemos el enfoque y nos volvemos orgullosos. Y creo que es importante para nosotros mantener esa humildad, así como lo observamos en Moisés. ¿Te acuerdas de Moisés? Cuando él estaba en Egipto. Y él trató de hacer algo por su pueblo que llegó al punto de matar a un egipcio, ¿se acuerdan? Y ahí vemos que no solamente eso, pero él se sentía preparado para hacer ese trabajo. Pero ¿qué pasó con su vida? Dios le dijo, no es por lo que tú sabes. Y lo llevó a la escuela de ministerio allá en el desierto. Con un sacerdote. Y creo que le sirvieron esos tiempos. ¿Para qué? Para despojarse de él mismo. Y de entender de que no es con las fuerzas de Moisés, sino esto es de Dios. Y aquí vemos una vez más a Moisés en esa actitud. Ahora, en el versículo 8 dice, y todo el trabajo y cómo los había librado Jehová. Aquí estamos observando que Moisés está dando ¿qué? Testimonio. ¿Y qué tan importante es dar testimonio? ¿No crees? Y hace esta pregunta. Cuando tú has visto a un amigo desde hace mucho tiempo, que tú nunca, o quizás a lo mejor él te conoció cuando tú no estabas en los caminos de Dios. Y ahora tú le das testimonio de tu vida y cómo Dios ha trabajado y cómo Dios te ha librado de las manos del enemigo. Ahora observen aquí, Moisés está dando testimonio a Jetro como sacerdote, de realmente cómo Dios se ha manifestado en la vida de él. Y no solamente en la vida de él, pero también en la vida del pueblo de Israel. Qué bonito es, ¿no? Tú has escuchado los testirollos que a veces les dicen ya no les dicen testimonios, ya les dicen testirollos, ¿verdad? Y cuentan y parece que es como de indios y vaqueros, ¿no? La historia, ¿no? Pero bueno, tú escuchas. Y de tanta historia, y tú ves cómo Dios rescata a ese personaje, a esa persona. Y tú dices, wow, Dios ha hecho grandes cosas en la vida de ese hombre. Y aquí vemos a Moisés platicando con su suegro de las cosas de Dios y todo lo que hizo Dios. Y aquí estamos observando que Moisés le da un reporte honesto a Jetro, el cual describía no solamente el trabajo, pero cómo Dios los libró. Versículo 11 dice, ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. En verdad está diciendo, en realidad Dios es Dios. Ahora es posible que Jetro supiera todo esto antes, debido a que él era sacerdote de Madián. Como lo vemos en Éxodo 2:16, capítulo 3:1 y capítulo 18:1. Tú vas a ver acerca de
de este sacerdote. Pero cuando él escuchó de la grande obra de Dios sobre los dioses egipcios, ¿se acuerdan de las plagas? Que esas plagas estaban siendo dirigidas y a veces nos preguntábamos, ¿por qué estas plagas? ¿Por qué este tipo de plagas? Y lo relacionábamos con todos los dioses que los egipcios tenían. Y vemos cómo Dios mostró que sus dioses no podían hacer las cosas. Y aquí vemos, y Jetro está asombrado. Creo que él ya sabía esta historia, pero ahora lo está recibiendo con más claridad de la verdad que Jetro ya conocía. Es como cuando sucede un accidente y tú escuchas, no, ¿sabes qué? Sucedió esto, y te intriga, ¿no? ¿No te ha pasado que cuando hay un accidente, tú quieres saber cada detalle? Y no solamente eso, pero cuando llega la ambulancia en tu calle, ¿qué es lo que haces primero? A fuerzas te asomas a la ventana. A fuerzas. ¿Sí o no? O nada más seré yo. Una vez, en una historia, fue verídica. En la casa, llegó la ambulancia, se escucharon las sirenas. Y yo dije, wow, pues está pasando algo, ¿no? Y le dije, no solamente eso, pero se está oliendo a quemado. Dije, wow. Y hasta me asomo y sí, la casa de un lado estaba quemando, ¿no? Y estaba dando los detalles de la historia, ¿no? Y yo dije, hasta la casa adentro se huele a quemado. Pero me di cuenta que ya había puesto agua en la estufa de mi casa. Y no sabía hasta que dije, wow, ¿qué tan real es esta historia? Y me doy cuenta que hasta la jarrita que tenía ya estaba ahumando también, ¿no? Y dije, wow, hasta se me había olvidado eso, ¿verdad? Pero siempre estás con esa cosquillita en ti. Quieres saber exactamente qué es lo que pasó y quién incendió todo eso, ¿no? Eso es. Y te das cuenta cuando ya sabes toda la historia, entonces ya hay esa claridad en ti. Y dices, wow, ya entiendo la historia. Ya te sientes más satisfecho de todo lo que pasó. Ahora vemos aquí a Jetro, Moisés contándole a Jetro toda la historia y dice, sí, supe de eso, pero wow, esos detalles, la grandeza de Dios estuvo ahí. Y vemos aquí a Jetro. Ahora, esto no quiere decir que esto fue no sé si has escuchado la palabra monoteísmo. Creo que en la escuela tú has escuchado esta palabra. No es un monoteísmo verdadero, que quiere decir la creencia de que hay un único Dios. Pero ciertamente conduce a la monolatría, que significa la adoración de un Dios, el cual excluye a los demás. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque aquí dice Jetro, ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. No quiere decir que hay otros dioses, sino que realmente los otros dioses no son. Solamente hay un Dios verdadero. Y debemos de entender esto. Porque a veces hay sectas que te dicen que no, hay más dioses. Aún así llegan hasta el punto de decirte que tú eres Dios. Y tú también puedes hacer cosas. La semana pasada estaba viendo no sé si era documental o un show. Pero este personaje, se estaba burlando de la iglesia evangelística. Y estaba tratando de demostrar que todo no era una realidad, que no existía. Y él mismo lo dijo enfrente que él era un ateo. Y él hizo una escena igual, como si fuera una iglesia
evangélica. Aún así, él empezó a citar escritura de la palabra de Dios. Y si realmente tú llegabas a la escena donde él estaba citando, te dices, wow, ese es un hijo de Dios. Pero no, él es un hijo del diablo. Porque realmente él se estaba mofando. Sarcásticamente él estaba burlándose de la iglesia evangélica. Pero vemos aquí que Jetro se da cuenta de la historia de lo que Moisés y el pueblo de Israel había pasado. Ahora, en la parte número 2, ahora vamos a ver a Jetro dando consejo a Moisés. Ahora, ya entraron en la plática, ya platicaron un poco más, ¿verdad? Y cuando viene una persona a tu casa, una invitada, un familiar, siempre está la plática. ¿Y cómo está aquel? ¿Y qué ha pasado? Y tantas cosas, ¿no? Bueno, ya han pasado todas esas cosas. Ahora vamos a ver lo que pasa y cómo Jetro comienza a observar a Moisés. Y vamos a ver en la parte número 2, Jetro da consejo a Moisés, y vamos a observar del versículo 3 al 16, cuando Jetro observa a Moisés. Y vamos a leer. Versículo 13 del capítulo 18 de Éxodo. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Ahora aquí observamos en el versículo 3 que Moisés que se sentó a juzgar al pueblo. Ahora pónganse a pensar el gran número de personas y de todos los problemas que hay en ese pueblo. No eran 2 problemas, o eran 3 problemas. Imagínense la cantidad de problemas. Con tan solo hecho de observar en la historia, en los capítulos anteriores, cómo el pueblo murmuraba, ¿verdad? Ahora imagínense cada familia, cada persona, era demasiado. Y debían de haber quizás asuntos y preguntas sobre interpretación en las cuales debían de resolverse. Aparentemente aquí observamos que Moisés era el único juez reconocido de la nación. Y el trabajo de escuchar cada caso tenía ocupado a Moisés. Y si te observas, dice que desde la mañana hasta la tarde. Imagínate el trabajo de tiempo completo que Moisés tenía y hasta overtime, ¿verdad? Tiempo extra. Estaba ahí trabajando. Y aquí vemos que Jetro está observando todo eso y cuestiona a Moisés sobre este asunto. Y aquí vemos también cómo Moisés declara, ¿verdad? Dice el versículo 16, en la última parte dice, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Ahora esto debido a que Moisés conocía a Dios y sus leyes. Él era capaz de resolver justamente las disputas entre los hijos de Israel. Pero al llevar toda la responsabilidad sobre sí mismo, ¿saben lo que era? Era una carga masiva. Y aquí había un error. Y lo vamos a ver. Ahora, del versículo 17 al 18, estamos viendo ahorita que Jetro está observando lo que está haciendo Moisés. Y vamos a ver los resultados que Jetro tiene para Moisés, sus puntos de vista.
Y dice el versículo 17. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Ay, ay, ay. Eso sí está duro, ¿no? Moisés. Jetro le está diciendo a Moisés, no está bien lo que haces. Versículo 18 dice, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacer lo que tú mismo. O sea que a lo mejor se quería sentir el super Moisés. Y aquí le corta las alitas a Moisés, Jetro, ¿verdad? No, eso no. No está bien lo que haces. Aquí dice. Esto no quiere decir que Moisés era incapaz de escuchar estos asuntos. No era de que a él no le importara los asuntos. No era de que el trabajo se pusiera en medio de él, ni tampoco de que el pueblo no quería que Moisés escuchara sus asuntos. Simplemente que era mucho trabajo, era imposible. Imagínense la cantidad de gente. Ya me imagino como el departamento de motores y vehículos, ¿verdad? Más. O como la tortillería ahí de la esquina de la casa, ¿verdad? ¿No te das cuenta cuando se hacía una fila larga y luego en el solazo? Híjoles, está duro. Y cuando piensas que es la única tortillería y pues ni modo, tienes que estar ahí bajo el sol. Pero eso era un problema. ¿Y saben lo que pasa? Moisés tenía que delegar. Delegar el trabajo. Y para delegar un trabajo, vamos a observar los pasos que se necesitan para hacerse. Ahora el versículo 18 dice que es trabajo demasiado, es pesado para ti. No podrás hacerlo, ¿qué? Tú solo. Ahora, cuando Jetro le dijo que no estaba bien lo que estaba haciendo, ¿sabes lo bueno de Moisés? Es que le estaba escuchando, pero él era enseñable. Él realmente recibía. Él no se cerró en sus cuatro paredes y dice, no, yo puedo solo. Yo no necesito a nadie. Pero sabes que aquí vemos a Moisés. Sabía cómo no inclinarse a las murmuraciones de los hijos de Israel, como lo vemos en Éxodo 17:3. Pero también sabía escuchar el consejo piadoso de un hombre como Jetro. Escucha esto, G. Campbell Morgan dice, los hombres llamados por Dios para liderar siempre están en peligro de abarcar más de lo que ellos son capaces. Una vez más te lo voy a leer, porque esto es una realidad. Los hombres llamados por Dios para liderar siempre están en peligro de abarcar más de lo que ellos son capaces. Y creo que es un problema. Pero vamos a ver ahora de lo que es el consejo de Jetro. Del versículo 19 al 20 vamos a ver su primer consejo. Y esto es importante. Orar y enseñar. Si realmente observamos a un ministro que anda como gallina sin cabeza, ¿verdad? ¿Han visto las gallinas sin cabeza? Corren para todos lados, ¿verdad? Bueno, es bueno que nosotros podamos observar este consejo, orar y enseñar. Y ahora, si estás también en la perspectiva de que tú estás en esa posición, bueno, tienes que tener la posición de Moisés, que tú puedas recibir, pero también seguir los pasos. Vamos a leer versículo 19, dice así, oye ahora mi voz. En otras palabras, pon atención hoy. Yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer.
Ahora observemos el versículo 19, dice Moisés, presta atención, te voy a dar un consejo, ¿verdad? Ahora, no solamente eso, pero aquí viene lo más importante. Dios estará, ¿quién? Contigo. Ahora, debemos de entender esto y de dónde viene el consejo. Y de saber que Jetro es que un sacerdote, un hombre que sabe de la palabra de Dios. Así es que no vayas ahí con el de la esquina, o el borrachito que está en la esquina que a lo mejor no sabe, o una persona que realmente no tiene ese temor de Dios. ¿Verdad? Porque entonces sería un mal consejo. Estamos observando que este consejo, viene de una persona que conoce la palabra de Dios. Así que tenemos que tener nuestras antenitas espirituales de saber de dónde viene este consejo. Y fíjate lo que dice, Dios estará contigo, ¿verdad? Y no es de que, no, pues yo te lo digo porque yo lo viví, yo tengo experiencia, tengo 20 años en el ministerio, ¿verdad? Y esto funciona. No, Dios estará contigo. Fíjate lo que dice, está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos ¿a quién? A Dios. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a someter todos estos asuntos? A través de la oración, eso es. Entonces el versículo 19, observamos que Jetro le dice, ¿sabes qué, Moisés? En pocas palabras le está diciendo, ponte a orar. Ponte a orar. Ahora el versículo 20 también dice, y enseña. Ese es el siguiente paso. Enseñar. Lamentablemente, a veces los ministros no enseñan, ¿saben por qué? Por orgullosos. Por querer saber, no, pues yo si le enseño, pues me va a quitar el changarro, ¿verdad? No, eso es malo. Tú, como ministro, debes de ¿qué? De discipular. Cuando nosotros observamos a Pablo, si te das cuenta, Pablo siempre estaba discipulando a la gente. Tenía a su Tito, a su Timoteo, ¿verdad? Que siendo jóvenes, ¿sabes qué? Él los estaba instruyendo. Llegaba al punto que él mandaba a aquellos muchachos jóvenes a lidiar con asuntos, doctrinas importantes dentro de la iglesia. Imagínense qué intensidad de estudios tenían estos dos muchachos por el buen maestro que ellos tenían. Para el progreso de ¿qué? Del evangelio. Eso es. No debemos de hacerlas de Superman, ¿verdad? Entonces, dos cosas es, primero el 19, orar, y el 20 dice, y enseña a ellos que, no está diciendo las experiencias, no. ¿Qué está diciendo? Las ordenanzas y las leyes. Eso es. Es la palabra de Dios, no es otra cosa más. No es de la última técnica de crecimiento en la iglesia que debes de aprender. No. Es la palabra de Dios. Y dice, y muéstrales el camino por donde deben de andar. Y lo que también, ¿qué? Han de hacer. Y esa es la guía. La guía espiritual que ellos necesitan. Y este es el primer paso esencial para que Moisés delegara efectivamente. Y creo que es importante para nosotros ser buenos hombres y mujeres que puedan delegar. Y me gusta la palabra efectivamente. ¿Saben por qué? Porque lamentablemente cuando tú delegas una posición dentro del ministerio, cuando está la falta de oración y la falta de la palabra de Dios, entonces tú estás delegando algo que es de Dios y la estás poniendo en una posición en las manos de una persona que no está apta para ello. ¿Y qué es lo que pasa? Empiezan los problemas.
empiezan las crisis espirituales. ¿Por qué? Porque no se delegó esa posición efectivamente. Y aquí vemos que Moisés debía orar por el pueblo. Moisés debía someter, ¿qué? Los asuntos a Dios. La oración era un aspecto esencial del liderazgo de Moisés en el pueblo. Y aquí cuando dice el versículo 20, enseña las ordenanzas. Para que Moisés pudiera dirigir y delegar efectivamente, él debía de enseñar que la palabra de Dios, el pueblo debería que conocer la palabra de Dios. Y eso es muy importante. Y aquí nosotros podemos ver una clara analogía entre lo que era el liderazgo de Moisés por Israel y el liderazgo de un pastor entre el pueblo de Dios. Y la analogía no se adapta a cualquier punto, pero sí en muchos aspectos. Escucha esto. Dios era reconocido como el verdadero líder del pueblo. El líder no podía hacer el trabajo de liderazgo por sí mismo. El líder tiene una responsabilidad especial en cuanto a la oración y la enseñanza. El líder debe seleccionar, entrenar y dar autoridad a otros para que ayuden con el trabajo. El pueblo tiene un rol definitivo en todo esto. Y eso tú lo vas a ver en Deuteronomio 1:13, acerca del rol definitivo del pueblo. Deuteronomio 1:13. Ahora escucha esto. El pastor cristiano es en algunos aspectos comparable a Moisés, ya que él es puesto aparte como el líder del grupo de hermanos, y su asunto no es el de solamente enseñar al pueblo, sino el de interceder por ellos con Dios. Y eso lo dice Charles Spurgeon, un ministro de Dios. Ahora, Hebreos 4:16, hay una cita hermosa que me gusta acerca de la oración y te lo voy a leer. Dice así: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Nosotros debemos ser ministros de oración. ¿Qué hay acerca de enseñar la palabra de Dios? Fíjate, 2 Timoteo 3:16, y todos lo sabemos. Toda la escritura es que inspirada por Dios. Y escucha esto, y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, y no solamente eso, pero también dice, equipado para toda buena obra. ¿Se dan cuenta? Cuando nosotros enseñamos la palabra de Dios, el hombre va a ser equipado para toda buena obra. Y es importante. Hace tiempo atrás, en el año 2000, cuando me gradué de la escuela de ministerio, vino este pensamiento en mi corazón. Y empecé a orar y dice, Señor, ¿sabes qué, Señor? Creo que, y yo lo ponía a poner de esta manera, el mejor trabajo que uno podría hacer es equipar a la gente. Y si realmente nosotros comenzamos una escuela de ministerio, imagínense, nos multiplicaríamos bastante. Muchos saldrían como pastores, líderes, que realmente pudieran ser equipados. Y juntamente con mi hermano, también con la misma visión,
emprendimos esa aventura de fe. La primera generación comenzaron 30 estudiantes, con solamente 3 maestros, ¿verdad? Fue difícil. No teníamos mucho material, pero fue una aventura de ver cómo Dios iba a hacer las cosas. Pero lo hermoso de esto es de que cruzando esos 2 años con la primera generación, el Señor proveyó material. Y claro, todo esto fue basado en la palabra de Dios, que fue el fundamento de esa escuela. Y gracias a Dios, esos 30 estudiantes se mantuvieron ahí, fieles. Y se graduaron todos. Y muy pocos dejaron la escuela, pero casi todos, y si no me equivoco, creo que fueron todos, fueron graduados. ¿Y saben lo que pasó? Entonces, de esos estudiantes observamos que unos excedían y ahora pudieron ser maestros de la misma escuela. 16 años estuvimos en una escuela que pudimos equipar bastante estudiantes. Algunos ya tienen sus iglesias, otros son líderes. Y vimos cómo es que Dios pudo hacer ese trabajo. Y esa era la clave, que nosotros pudiéramos enseñar. ¿Para qué? Para que también ellos enseñaran la sana doctrina. Así es que es bueno eso. Podemos nosotros delegar. Si realmente nosotros nos hubiéramos mantenido con esos 3 maestros, ¿saben qué hubiera pasado? Hubiera estado difícil, ¿no lo crees? A cabo de esos 16 años, imagínense, día a día, pero realmente Dios comenzó a proveer. ¿Por qué? Porque realmente pudimos discipular. Así es que es importante esto de discipular. Versículo 21 y 22. Ahora vamos a ver su segundo consejo. El primer consejo fue ¿qué? Orar y enseñar. Bien fácil. Orar y enseñar. El segundo consejo ahora es delegar responsabilidad. Y escucha esto. Versículo 21 dice así: además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud. Esto es bien importante, es muy importante que leamos esto. Escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Versículo 22 dice: ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Ahí está la multiplicación, ¿verdad? Primero está diciendo Jetro: mira, Moisés, tienes que orar. Moisés, tienes que enseñar. Y ahora, ¿sabes qué tienes que hacer, Moisés? Después de haber hecho estos 2 pasos, ahora tienes que, ¿qué dice la palabra? Escoger. Ahora, no está diciendo que vayas a hacer una rifa y pues vamos a ver los primeros 20 concursantes, ¿verdad? Y ahí tienes la rifa, ¿no? Y vas a echar suertes ahí. Y la suerte cayó sobre aquel, ¿no? No. Tú tienes que saber escoger. ¿Y qué tipo de características tienen que tener estas personas? Tienen que ser varones de virtud, tienen que ser temerosos de Dios. Muy importante. ¿Saben por qué? Porque ese es el principio de la sabiduría. Dice, el principio de la sabiduría es que el temor a Jehová. Muy importante. Varones de qué? De verdad. Y la verdad está en que en la palabra de Dios. Que aborrezcan ¿qué? La avaricia. Es muy importante porque realmente cuando esa persona
Si no aborrece la avaricia, entonces todo se torna en un caos. Se enchueca todo. ¿Por qué? Porque esa persona entonces se vuelve avariciosa, así es la palabra. Y pierde el concepto. Y dice, y ponlos sobre el pueblo, ¿por qué? Jefes de millares. Eso quiere decir que los está poniendo en una posición importante. Porque ellos van a ser, ¿qué? Jefes. Y para poner a alguien como jefe, si tú fallas y pones a alguien que no debería de ser, entonces van a haber estragos. ¿No lo crees? Pónganse a pensar cuando tú dices, bueno, pues tú vas a ser el jefe de tal ministerio. Y él dice, jefe, wow. O sea que voy a gobernar sobre esta multitud. Y entonces tiene un corazón de avaricia. Pero si tú dices, ¿sabes qué? Tú vas a servir en esta área. Y vas a servir a este pueblo. Si la persona dice, wow, qué hermoso, voy a poder servir a todos, voy a estar orando por ellos y también los voy a discipular y voy a hacer esto, entonces es algo totalmente diferente. ¿Por qué? Porque realmente su corazón está en orar, interceder por ellos. Es el lado espiritual y no es el lado carnal. Y es muy importante esto. La delegación falla si el trabajo no es puesto en manos capaces, en hombres piadosos. Si realmente tú quieres expandir más en cómo yo debo de escoger a estas personas, bueno, estudia cada palabra, virtud, temor de Dios, varones de verdad. Todas estas características, aún así en Tito y en 2 de Timoteo, tú puedes ver características que son bien importantes para un líder. Personas que deben de ser irreprensibles, varones sinceros, que realmente tengan ese temor de Dios. Es muy importante para no errar, para no ser estragos en el ministerio. Varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad. Pablo le dio el mismo consejo a Timoteo en 2 de Timoteo 2.2. Fíjate lo que dice, te lo voy a leer. 2 de Timoteo 2.2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Y fíjate, Pablo se está poniendo él mismo como ejemplo, ¿verdad? Qué difícil es. ¿Tú puedes decir esto? Bueno, lo que has oído de mí. Ay, está duro, ¿ah? No, sí, he escuchado de ti. ¿De veras quieres que haga lo que tú hiciste? Pero fíjate lo que dice aquí Pablo, lo que has oído de mí, le está diciendo a Timoteo, ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. No está diciendo que te encargues de todo y que sigas adelante porque tú eres el jefe. No. Él dice que sean idóneos para enseñar también a otros. Bien importante. Y regresando al pasaje, en el versículo 22, en la segunda parte cuando dice, todo asunto grave lo traerán a ti. Para que Moisés pudiera efectivamente delegar, él debía aún de supervisar y liderar a aquellos debajo de él. O sea que no está diciendo, bueno, pues, ya están encargados, bueno, pues ya no tengo que preocuparme, que se hagan, que ellos se encarguen de todo. No. Está diciendo, sí, tú le estás dando la posición, pero debe de haber que una supervisión, que realmente todo está trabajando bien. Y por eso dice, todo asunto grave, quizás a lo mejor hay un asunto que dices, bueno, ese sí está difícil, bueno, ¿sabes qué? Pues hay que llevarle este asunto aquí a Moisés y vamos a ver que él se encargue de las cosas, ¿no? Y no es solamente de abandonar esa posición, sino que debe de haber esa supervisión.
Versículo 23, ahora vamos a ver las bendiciones, los resultados del consejo. Y fíjate lo que va a pasar. Y como objeto dice, si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte. Y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Aquí Jetro sabía que este consejo venía fuera de la comunidad de Israel. Y quizás tenía más un sentido de una escuela de administración que de la existente Santa Escritura. Por lo tanto, él fue cuidadoso de decir a Moisés que él debía de estar seguro que Dios ordenara este enfoque y no Moisés. Todo consejo que nosotros recibimos de los hombres deben de ser probados al enviar el mismo a Dios para ratificación y corrección. Realmente debemos de saber que esto viene de Dios. Aquí cuando dice, tú podrás sostenerte. Aquí observamos la primera recompensa de una delegación efectiva. Ahora Moisés podría disfrutar más la vida y sería capaz de hacer su trabajo mejor que antes, evitando el cansancio de resolver cada asunto. Y también todo esto, bueno, todo el pueblo en sí irá en paz. ¿Y saben cuál es la segunda recompensa? De que el pueblo podría ser servido efectivamente. Qué triste fue, y voy a usar el mismo ejemplo de las tortillas. No es de que me gusten las tortillas, pero yo me la pasaba ahí un rato, ¿no? Pero lo más triste era que cuando estabas en la línea y se acababa la masa, híjole, te daba una enojada aquí. No, saben que ya se acabó la masa, vengan mañana. 2 horas por esperar 1 kilo de tortillas y que me digas que no hay masa y tú eres la siguiente persona, te da, no sé, te quieres comer la sal del salero que tienen ahí, ¿no? Pero imagínate que ya estás en la fila y Moisés, no, sabes que ya estoy cansado, ¿no? Pues que Moisés ya se cansó, vengan mañana. La misma cosa. Pero realmente ellos iban a ser servidos mejor. Ya quizás ya habían más cosas y ya la fila se movía más rápido, ¿no? Y la justicia no sería que retrasada, sino que cada asunto, cada problema, cada situación que estaba sucediendo en la vida de cada uno del pueblo de Israel que se podía resolver ya más rápido. Versículo 24 al 27, ahora vamos a ver que Moisés obedece su consejo. Versículo 24 dice, y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Escucha bien esto, dice que hizo todo lo que él dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. ¿Te das cuenta? Va con la cantidad grande que son 1000, 100, 50 y 10, ¿verdad? Va poniéndolos en la capacidad que quizás a lo mejor la persona pudiera sobrellevar. Y dice versículo 26, y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían ¿a quién? A Moisés. Y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y pues quizás a lo mejor nos podemos imaginar qué asunto era grande, qué asunto era pequeño. Grande quizás a lo mejor podría ser, bueno, pues sabes que hubo aquí un asesinato, esta persona mató a esta persona, entonces sabes que llévenselo a Moisés porque eso está grave, ¿verdad? Asunto pequeño, pues sabes que a mi mujer se le quemaron los frijoles, no sé qué hacer. ¿Me voy a divorciar o qué hago, no? Bueno, no sé. Ustedes pueden imaginar qué tipo de situaciones hubieron en esos tiempos. Pero vemos ahí cómo es que ellos maniobraban todos estos asuntos. Versículo 27 dice así. Y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue
a su tierra. O sea que Jetro no se quedó ahí, se regresó a su tierra. Ahora, vemos aquí cómo es que de una visita se tornó a un consejo, ¿verdad? Y a veces pasa así, ¿no? Que de repente algo inesperado comienza a suceder en tu vida, que a lo mejor puede que sea la misma situación, recibes a alguien y te da un consejo. Mira, quiero darte un consejo. Yo estoy analizando algo que quizás pudiera mejorar en ti. Y debemos de tener, de estar a conciencia de recibir ese consejo, pero también si viene de parte de Dios, ¿no lo crees? Y si realmente está en la palabra de Dios. Ahora, Jetro aconsejó que debería de que orar y enseñar. Eso fue bueno, es importante para nosotros como líderes. Y también fue bueno decirle, ¿sabes qué? Escoge tú hombres temerosos de Dios. Y vemos ahí las demás características. Eso también está en la palabra de Dios. Y nosotros como cristianos debemos de estar conscientes. Y si realmente estamos haciendo algo mal, tenemos que recapacitar y obedecer. Y no ser orgullosos y decir, ¿tú quién eres? ¿Verdad? Tú ni siquiera vas a la iglesia. O a lo mejor, o no sé. O tú puedes poner ahí el espacio vacío. Pero siempre y cuando esta persona realmente esté hablando espiritualmente y que tú tengas ese discernimiento espiritual, y que realmente lo que dice esté acordado en la palabra de Dios, y si realmente viene de Dios, entonces ¿por qué no hacerlo, verdad? Y no de sentirnos que yo puedo hacerlo todo, ¿no? Lamentablemente a veces el ministro no quiere dejar ese orgullo que hay en la persona y no obedece, simplemente comienza esa necedad en él. Pero creo que es importante ver este ejemplo y cómo Moisés, siendo el líder ahora de un pueblo grande, si te das cuenta, bien puede haber dicho Moisés, suegro, ¿sabe qué? Gracias, pero creo que Dios me ha dado la capacidad y me voy a mantener así, ¿no crees? Pero no, él sí obedeció y realmente yo siento que Moisés dijo, ya tiene razón, tengo que discipular, tengo que orar, tengo que enseñar. Y eso fue la historia de hoy. ¿Podemos dar consejos? ¿Podemos recibir consejos? Y lo más grande es, podemos obedecer a un consejo que viene de Dios. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Qué gran historia, Señor, de Moisés. Y no solamente eso, pero también de Jetro. Y el gran consejo que recibió Moisés también. Padre, de la misma manera, Señor, como líderes, y hay líderes aquí, Señor, aún así en el hogar, en la familia, Padre. Entendemos esto, que nosotros, el trabajo del líder, el trabajo del padre de familia, es la oración y también la enseñanza, Señor. Y también de poder hacer aquel hombre, aquella mujer de virtud, Señor, temerosos de Dios, Señor. Aquel hombre, Señor, que realmente sea irreprensible, Padre, para toda buena obra, Señor. Ayúdanos a ser esos buenos líderes, Padre. Ayúdanos a poder también recibir consejo de parte tuya a través de alguien que es espiritual, Señor, y que se tienen las cosas tuyas, Padre. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, y gracias también porque sabemos que hay áreas también en nosotros que debemos de cambiar, Señor. Si vamos por un lugar que no debe de ser, Señor, necesitamos regresar a tus sendas, Padre.
Gracias, Padre, por esta porción del día. Y, Padre, queremos ahora, Señor, salir de este lugar y comenzar un tiempo de oración, Señor. Un tiempo de que nosotros podamos también enseñar a otros y discipular también, Señor. Para toda buena obra, Señor. En Cristo Jesús. Puesto de pie, hermanos.